¿Es Argentina un país racista, un país de bárbaros, un país de maleducados, un país de tramposos? Bueno, eso es lo que hoy se está debatiendo a nivel internacional como resultado del desempeño de la selección argentina de fútbol en este Mundial 2026. Y me parecía que vale la pena hacer un contenido un poco más largo para reflexionar sobre algunos puntos que me parecen importantes, que hablan no solamente de la Argentina, sino de la época en la que vivimos. En primer lugar, me gustaría ordenar un poco la discusión en 3 niveles o 4 niveles. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las acusaciones de racismo o discriminación? ¿Cuáles son los distintos niveles de política que está en juego hoy? ¿Cuál es el clima de época? En segundo lugar, me gustaría reflexionar ya en un nivel de abstracción mayor que tiene que ver con qué dispositivos o instrumentos o instituciones están hoy llevando a cabo lo que uno podría llamar como la campaña anti-argentina. Y en tercer nivel, bueno, algunas reflexiones al respecto de qué podemos esperar de acá al futuro y qué podemos hacer al respecto, no solamente como argentinos, sino como habitantes del mundo. Porque esto que le está pasando a la Argentina le ha pasado a muchos países y va a seguir pasando. Porque hoy es Argentina, pero mañana puede ser cualquier otro país. Entonces, en primer lugar, no quiero entrar en una discusión sobre el pasado. Porque si hablamos del pasado de los países, Argentina creo que desde el siglo XIX ha demostrado ser, o por lo menos estar muy lejos en términos de racismo y discriminación, mucho más lejos que sus acusadores en esa misma época. Entonces las denuncias de discriminación y de racismo por la propia historia del país, siendo acusado por lo que fueron potencias coloniales que construyeron su poder gracias a la esclavitud y que todavía hoy sufren de discriminación sistémica, falta de integración social, me parece que esa discusión no la quiero llevar a cabo hoy. Me parece una muy rica discusión, me parece muy interesante hacer un estudio comparado de países y su grado de evolución en torno a la inclusión o no de personas de color o de los habitantes o los aborígenes. Esa es una discusión que me parece que enreda la cosa, sobre todo porque estamos hablando del presente. Y cuando hablamos del presente, me parece que de vuelta estamos teniendo otra discusión. Porque generalmente las acusaciones del pasado oculto de la Argentina en torno a su discriminación, en torno a su racismo, en torno a sus vínculos con el nazismo, es como si hay una caja escondida de nuestro pasado que estamos tratando de ocultar y esta identidad puritana, acusatoria de la culpa quiere revivir porque ese pasado representa el presente. Y eso es parte de lo que se está haciendo hoy, ¿no? Como tratar de escarbar en un pasado, haciendo como una especie de revisionismo histórico de lo que dice un país en torno a su pasado. Me parece que es una discusión y es una operación política que muy poco describe quizá el presente, porque aparte somos un país subdesarrollado. Entonces, hay algo ahí de escarbar. Si escarbamos en cualquier historia de cualquier país, vamos a encontrar basura. Vamos a encontrar cosas de las que los países se arrepienten. Todas las historias de las civilizaciones existentes tienen sus muertos, sus injusticias. Entonces esa discusión me parece embarrada. La siguiente discusión, que es sobre el presente argentino, sobre esa especie de identidad argentina que se vio a través de la selección. Hay otra operación que me parece muy llamativa, es cómo la selección argentina se volvió representativo de un país y que no hay que embarrar el fútbol. Ahora, en todo momento y en todos los mundiales,
cada vez que aparece una foto de la selección argentina, aparece ¿por qué no hay negros en la selección? Esa es la pregunta que se hace años. Yo escribí artículos al respecto porque es una operación recurrente una y otra vez. Y esa discusión también me parece un poco extraña, porque vale la pena preguntarnos por qué sí hay jugadores de color en equipos como Francia. Y porque tienen un pasado colonial. Y muchos de esos jugadores son hijos de que su única forma de ascenso social posible es el fútbol. Ahora, me gustaría ver, tanto en el caso de hombres y mujeres, qué posibilidades tienen de ascenso social en trabajos tradicionales. ¿Cuántos jefes de empresa, cuántos directores, CEOs de grandes compañías son de color? Bueno, esa es la pregunta que demanda la época. Pero porque también toda esta situación y toda esta discusión sobre rebuscar el pasado de la Argentina tiene que ver con una operación política y con operaciones geopolíticas que están ocurriendo hoy, en particular el gobierno de Argentina, la cuestión israelí-palestina y las relaciones que tiene Argentina con el presidente Trump. Entonces, como vivimos en un mundo de clivajes y de facciones, intentan atacar al gobierno argentino a través de su selección, a través de su pasado. Y esa operación termina siendo catastrófica porque genera el efecto totalmente contrario al que se quiere generar. Y esa es una trampa de la que muchos argentinos cayeron al principio del Mundial. Porque atacar a Messi y atacar a la selección, yo lo vi por primera vez en este Mundial de la boca de argentinos que estaban en contra del presidente. Entonces la politización del fútbol y del deporte ocurrió antes del deporte, antes de que la selección juegue. Y hacia el final, que llegamos a la final, un montón de personas se pusieron la careta y aguante Messi, aguante la selección, aguante Argentina. Ahora, esa operación anti-argentina ya estaba ocurriendo antes de muchos de los propios. Y esa idea de tratar de atacar los cimientos políticos del gobierno, que no tiene nada que ver si uno está a favor o en contra, pero están utilizando a la selección y los vínculos de Trump y todo el contexto político para atacar a un gobierno por medio de deportistas, es una cosa que por lo menos vale la pena como desestructurarla y desmenuzarla para entender cuáles son los objetivos ulteriores de actores con intereses, porque esto no es algo orgánico. Acá hay actores con intereses. Y esto me lleva a la segunda parte del video, que es hablar de cómo se conforman estos actores con intereses. Y yo hace poco, en una entrevista y luego en algunos escritos, recurro a esta idea de Curtis Yarvin o de su también conocidos como Mencius Mollberg, de la catedral. Ahora, cuando me estoy refiriendo a la catedral de este intelectual neorreaccionario estadounidense, es porque es un concepto que me resulta útil para entender no solamente lo que está pasando hoy y las herramientas discursivas que están utilizando en contra de la Argentina, sino también para entender de dónde provienen. Porque esta idea de la catedral, Curtis la usa para criticar una facción interna de Estados Unidos, que es como la izquierda liberal, que está como inmiscuida, arraigada en instituciones políticas, en la cultura y en las universidades y en los medios, y es lo que determina la actualidad de Estados Unidos. Y que fue gran parte
de la forma en la que construyó su poder Estados Unidos durante el siglo XX hasta principios del siglo XXI. Ahora, ese acuerdo, ese ecosistema de instituciones y organizaciones, Curtis la critica porque cree que es lo que está llevando a Estados Unidos a su decadencia y que es necesario cambiar. Ahora, esas instituciones y esas universidades y ese discurso que desde la periferia, desde países como la Argentina y otros países subdesarrollados, nosotros lo hemos entendido como el aparato cultural norteamericano, el complejo industrial cultural de Estados Unidos, que es esta alianza del discurso de Hollywood, de los medios, y cómo Estados Unidos y los países centrales ven a la periferia y tratan de exportar sus ideas y sus comportamientos y su cultura a través de distintos dispositivos. Es por eso que hoy, cuando uno estudia en las grandes universidades, generalmente son textos norteamericanos y uno se mete en el paradigma de cómo Estados Unidos entiende el mundo, y ese es uno de los grandes problemas quizá académicos, un tema para otro video. Los intelectuales latinoamericanos tenemos que producir contenido acorde a lo que se espera de nosotros. Entonces somos generalmente especialistas en política latinoamericana. Mientras Estados Unidos piensa en los grandes debates, en la política internacional, porque nosotros tenemos que ser el engranaje de esa gran maquinaria gobernada por ellos. Y eso es también como se imprimen determinados discursos que durante muchísimos tiempos tuvieron que ver con la hegemonía liberal. De eso también se agarran los grandes medios de comunicación, las instituciones políticas, es todo un gran entramado. Ahora, lo que es evidente es que como estamos en un momento histórico de faccionalización de Occidente está partido al medio porque no sabe qué hacer frente a la innovación tecnológica, ante el ascenso de China, ante las distintas rispideces geopolíticas. Hay dos grandes posturas, una es mantener este camino, el camino de la hegemonía liberal, y otra es romperlo. Y ahora los que quieren romper con la hegemonía liberal nos dan las herramientas intelectuales para entender las operaciones que nos hacen. Y ahí es donde entra la idea de la catedral. Entonces la catedral es esa forma de pensar, esa forma de criticar a la Argentina con sus discursos de crítica del racismo, ese país de la barbarie, de las dictaduras, del peronismo, eso que no podemos curar, esa idea liberal progresista de lo que no somos, es la principal acusación. Y entonces ese aparato aparece para criticar al gobierno y a la selección argentina cuando la ve jugar al fútbol, porque si hacemos una falta es porque somos tramposos, si no hay jugadores negros es porque somos racistas. Entonces es la misma crítica. Y esta es la reacción política ante un hecho que no me pareció casual, porque ya estábamos metidos en un debate político, que es el partido de Argentina contra Inglaterra, que no era simplemente un partido de fútbol, porque es nuestro rival histórico futbolístico, pero es uno de los países con los que mantenemos una rivalidad geopolítica por la disputa de las Islas Malvinas. Y al finalizar ese partido, entra una bandera reclamando por las Islas Malvinas, entonces se repolitiza todo y hoy más que nunca aparece esa reacción política. Porque si hay algo que me hace acordar de todas esas acusaciones de los brutos, los tramposos, los racistas, es el discurso que ha sostenido los kelpers, es decir, la población implantada en las Islas Malvinas, que ocupan ese territorio argentino. Ese ha sido siempre la acusación. No nos dejen a la merced de esos que son unos brutos, tramposos, populistas. Entonces, paradójicamente, todos estos discursos son funcionales a los reclamos de los ingleses que ocupan el territorio argentino. Y estamos todos cayendo en esa trampa por cómo operan las redes sociales.
que esa es otra arena muy interesante, cómo se ha instalado la idea de que somos racistas por el mero hecho de decir que somos racistas. Y lo dicen, y después ya no importa la evidencia, porque lo dijo tal, debe ser verdad. Entonces una construcción histórica que data desde al menos la década del 40 con el Blue Book o en Argentina, esa información se convierte en realidad por mera repetición y por un producto algorítmico de cómo funcionan las redes sociales que buscan favorecer los discursos de odio y de bronca. Entonces esta operación política tiene actores con intereses, claramente. Actores con intereses de legitimar el gobierno argentino, actores con intereses de mantener el statu quo con las Islas Malvinas, actores con intereses de que cambie el gobierno argentino por uno que favorezca determinadas posturas políticas. Hay un montón de actores con intereses y casualmente son los que pertenecen a la Catedral de Mollbach. O por lo menos son los que Mollbach acusa de ser parte de esa catedral. Ahora, esta operación política, que es la primera vez que yo lo veo en fútbol, porque son operaciones políticas o geopolíticas o psicopolíticas, que generalmente uno lo ve en las confrontaciones militares. Cómo se trata de desacreditar un país o justificar su invasión. Lo vimos con Saddam Hussein en Irak, lo vimos con Muammar Gaddafi en Libia, lo vemos constantemente. ¿Por qué? Porque estas operaciones psicológicas y estas formas de presentar al otro, en este caso los argentinos somos los otros, es la forma en la que se legitima todos los reclamos posteriores. Es la forma en la que se legitima acciones futuras. Entonces no estamos todos salvados de eso. Todos los que ahora están, muchos, no todos, pero muchos de los que hoy se prendieron al discurso anti-Argentina de otros países, pueden llegar a ser víctimas de lo mismo, de este tipo de operaciones. Sin ir más lejos, hay otro país que tiene un Blue Book que es Turquía. Ahora bien, me parece importante aclarar que todos los países tienen problemas sociales, problemas raciales, problemas de discriminación, problemas de falta de inclusión, problemas de disparidad entre los hombres y las mujeres. Es un problema sistémico a nivel global. Ahora, cuando uno trata de magnificar pequeñas cosas, cuando uno trata de magnificar hechos, se pierde la complejidad de esos países. Esto no estoy diciendo que hayan países donde se discrimina más que otros claramente. Claramente hay países que tienen mayor desigualdad los hombres que las mujeres. Hay países que claramente sufren mucho más opresión, problemas de crímenes de guerra, de derechos humanos. Claramente hay muchos países que están peores que otros. Ahora, esta forma de construir una reputación de un país en base a discurso es algo muy peligroso. Y es una forma muy económica y muy rentable de crear percepciones para justificar acciones futuras. Y eso es lo que me preocupa. Y esa es una lección que tienen que tomar todos los países, sobre todo los países en vía de desarrollo. Porque este modelo de generar y deslegitimar países, porque se legitima un país entero. Los argentinos somos tramposos porque Paredes hizo un foul. Estamos todos locos. Cualquier persona que uno haya venido a la Argentina y uno le pregunta cómo se sintió en Argentina, te va a contestar que la Argentina somos un país cálido. Los argentinos nos reímos de todo. Eso es algo que también me parece que es un problema cultural de falta de entendimiento. Nosotros tenemos muy pocos problemas de corrección política. En un país como Estados Unidos, un blanco no puede decir negro y un negro puede decir negro. Eso es porque tienen un bagaje cultural tan espeso, tan severo, que ya directamente tienen que administrar las palabras que usan. Ese problema no existe en la Argentina. Ahora, desde la perspectiva de personas que son blancas y que no pueden decir negros, se horrorizan cuando nosotros a nuestros amigos que son un poco más morochos le decimos negro y está todo bien.
Y que en realidad nosotros en países, sobre todo los sudamericanos, usamos cosas que por ahí son para preocuparse, los usamos como causa de risa porque es parte de la cultura el reírnos de las desgracias. Por eso muchas veces la música y muchos aspectos culturales de la sociedad, las canciones de cumbia o las canciones de movimientos alegres en realidad están retratando ideas tristes, porque tiene que ver un poco cómo procesamos las cosas. Y ese choque cultural en un universo de la corrección política muy impulsado de vuelta por la catedral, ese puritanismo traducido de la culpa y del pasado y de revolver para perseguir objetivos políticos, cuando lo quieren implementar en países como el nuestro, nosotros no entendemos y ellos no entienden. Ahora, a la mirada de los otros, nosotros parecemos que estamos totalmente locos, pero tienen que venir a comprender este país, a comprender las dinámicas propias del país. Y es por eso que, y a mi pesar, que es tan importante la ciberdefensa y el control de narrativas del ciberespacio, porque uno tiene que tener derecho a defenderse, pero necesita instrumentos, necesita inversión, necesita la capacidad de responder a todas estas acusaciones de la manera que nos vienen acusando. Porque la infraestructura de acusaciones no es orgánica. Son los principales medios, son los principales referentes artísticos, en distintas plataformas, casi de manera coordinada. Entonces los países tienen que poder desarrollar una capacidad de defensa acorde a ese tipo de discursos, porque hoy en el ciberespacio una narrativa, un discurso ya no es, bueno, afectaron la reputación del país. No, eso afecta al precio de los bonos, a la bolsa, a reclamos en foros internacionales, a la capacidad de hacer acuerdos. Porque la opinión pública importa un montón. Y entonces el daño que generan a futuro es mucho peor del que parece. Entonces, las palabras hoy en el ciberespacio y el control de los discursos se pueden armamentizar de tal manera que generan daños irreversibles. Y todo lo contrario, hay que desactivar esas cosas porque es la manera en la cual también te terminan aislando.